Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Quería continuar con el tema de pseudocódigo. Vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios que teníamos en este archivo que se llamaba ejemplos de pseudocódigo. Vamos a seguir resolviendo algunos ejemplos. La idea de esta clase es que ustedes la puedan ver en sus casas al ritmo que ustedes quieran. Y si tienen alguna duda o algo así, me pueden escribir por Telegram y por ahí la resolvemos. O podemos hacer una llamada o algo así. Podemos hacer una sesión de consulta. No hay ningún problema. Entonces, acá a ustedes les corresponde, bueno, revisar la clase y si tienen alguna duda me escriben y ahí lo podemos resolver en tiempo real. De eso se trata. Bueno, sin más, en la clase pasada, en la clase del martes pasado, habíamos dejado el ejercicio 4 de tarea. Entonces lo vamos a resolver de una vez. Eh, Voy a ir bastante rápido porque este ejercicio, bueno, en teoría ya ustedes lo tuvieron que haber meditado. Entonces, bueno, vamos a ir un toque más rápido. Este es el problema 4. ¿Se acuerdan que la vez pasada no los habíamos resuelto en orden? Y entonces, ahorita, bueno, vamos a empezar con el problema 4. Que quitar las tildes. Este archivo, por cierto, este archivo ya está en el TEC digital desde la clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer es borrar el archivo viejo y les voy a subir el archivo con la actualización de los ejercicios que vamos a resolver hoy. De eso se trata. Entonces, bueno, dice, escribe una función que reciba como parámetro dos números y un operador. O sea, en total recibe tres cosas. El operador puede ser suma, resta, multiplicación o división. Y la función debe retornar el resultado de la operación. Entonces, tenemos que usar el toque de la comparación, lo que vimos en el ejercicio 5. Tenemos que usar comparadores. En el ejercicio 5 usamos comparadores para saber, o condicionales, para saber si un número era mayor a otro. Y yo les dije que existían tres funciones básicas, tres comparaciones básicas. Una es mayor o igual, otra es menor o igual y la otra es igual. Entonces nos vamos a valer de eso para solucionar este ejercicio. Entonces vamos a poner función, pongámosle operación condicionada y vamos a recibir tres cosas. Número 1, número 2 y operador. Y bueno, vamos a decir, dejamos un tab. Tenemos que empezar a comparar. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el operador o quién es el operador, si es una suma, resta, multiplicación o división. Vamos a hacer una variable resultado, igual que siempre, la vamos a igualar a 0. Y vamos a decir, ok, if operador es igual a suma, significa que lo que tengo que hacer es una suma. Entonces pongo resultado igual a número 1 más número 2. Después pongo un else. Y después dentro del else tengo que volver a poner una condición. Esto se llama un if anidado dentro de otra condición. Entonces ven qué interesante. Este es como el caso más clásico de un if y un else. Resulta que aquí en el else yo puedo volver a poner una condición. Y eso es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer una cascada de condicionales. Una cascada ahí de ifs. Entonces pongo else if operador es igual a resta. Entonces digo resultado es igual a número 1 menos, pifié de botón, menos número 2. Después otro else if operador es igual a multiplicación. Entonces digo, resultado es igual a número 1 por número 2. Número 1 por número 2. Y finalmente, lo último que queda es el caso de la división. Entonces de ahí no tengo que poner, no tengo que comparar porque no existe otra opción. Solo existen estas cuatro que dice aquí. Suma, resta, multiplicación o división.
Entonces, en este caso, el resultado es igual al número 1 dividido entre el número 2. Por cierto, este es el signito para multiplicar, este es el signito para dividir. Es un asterisco y un slash. Y al final dice que debe retornar el resultado, no lo debe imprimir. Entonces simplemente hacemos un return de resultado. Y esta es la solución del ejercicio 4. Ahora, bueno, tomemos un momento y analicemos qué está pasando acá. El operador, el parámetro operador, este que está aquí, es el que nos dice qué es la operación que yo debo hacer. Entonces, si la operación es suma, yo ejecuto una suma. Si la operación es resta, yo ejecuto una resta. Si la operación es multiplicación, yo ejecuto una multiplicación. Y si es una división, yo ejecuto una división. ¿Cómo sé yo que aquí iba a ser una división? Por el hecho de que ya había comparado en cascada todas las opciones anteriores. Entonces, esto empieza a comparar en orden. Primero ejecuta la línea 57. Si la 57 no se cumple, voy y reviso la 59. Si la 59 no se cumple, reviso la 61. Si no se cumple, caigo al else y lo ejecuto. Así es como funciona. Esto se llama ifs anidados. Por eso vean que hay una cascada de comparaciones, una cascada de ifs. Y yo puedo poner todos los que yo quiera hacia abajo. Entonces no es como que tiene límite. Simplemente es un if dentro de otro. Y así sucesivamente. Y vean que la solución de este ejercicio es bastante fácil. Sin embargo, habían cosas que ustedes no sabían a este punto. Por ejemplo, si yo podía poner un if después de otro. Y bueno, esta es la solución de este problema. Ahora vamos bueno, a ver el que sigue. Bueno, esta es la tarea. Este 5 ya lo hicimos, vamos por el 6. Ok, vamos a resolver el ejercicio 6. Tengo que quitar las tildes. Y bueno, lo que vamos a hacer son las tablas de multiplicar. Vean que de lo que se trata este ejercicio es de hacer una función que pida un número por teclado. Aquí ya sabemos que el número no lo vamos a recibir como parámetro, sino que tenemos que usar un input. Recuerdo que aquí habíamos usado un input en algún momento. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el input. Tenemos que hacer esto. En el problema 5 fue de hecho. Tenemos que recibir un número por el teclado, o sea, a través de un input, y guardar en una lista su tabla de multiplicación hasta el 10. Entonces aquí sabemos que la lista siempre va a ser de tamaño 10. Por ejemplo, si nos piden el 5, tenemos que hacer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Cómo salieron estos números? Esto es 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5 por 5, 5 por 6 y así sucesivamente hasta el 10. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, bueno, para hacerlo vamos a tener que introducir unos nuevos conceptos. Vamos a ver cómo nos va. Esto es lo que les decía en la clase pasada, que acá todo es como sacadillo de la manga, un toquecillo. De momento me pareciera así, pero ya llega el punto en el que ya no hay más cosas que sacar de la manga, ya no hay como más herramientas que darles, entonces simplemente ustedes aplican todas las que saben. Y de eso es de lo que se trata. Entonces, de momento todo puede sonar un toque forzado para ustedes, pero ya con el tiempo ya uno se acostumbra a saber qué herramientas existen y qué herramienta usar cuándo. De eso es de lo que se trata el aprendizaje acá. A esta función le vamos a poner tablas de multiplicar, no recibe nada, entonces entramos directamente. Vamos a poner un print para que el usuario sepa qué tiene que hacer. Le vamos a decir, ingrese, veamos, ingrese el número, vamos a decirle nada más. Y vamos a poner un input. Vamos a poner número es igual a input, así nada más.
bueno, vamos a decir en inglés el número para calcular la tabla. Y la variable se va a llamar, le voy a cambiar el nombre para que sea más explícito, le voy a poner número tabla. Y bueno, ahora sí viene la magia. Vamos a crear una lista. Lista resultado le voy a poner. Y se acuerdan que yo les dije que siempre teníamos que inicializar las variables en su forma neutra. Cuando estamos trabajando con números, la forma neutra es el 0. Cuando estamos trabajando con listas, la forma neutra es una lista vacía. Creo que la vez pasada habíamos hablado de listas. Así, cuando vimos este ejercicio habíamos hablado de listas. Dijimos que eran paréntesis cuadrados con sus elementos adentro, separados con una coma. Entonces, acá la vamos a dejar como una lista vacía. Existe, la variable existe, solo que no tiene nada adentro. Voy a poner acá un comentario. Digamos que nuestros comentarios los ponemos con el hashtag. Voy a poner, declaramos una lista vacía. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular la tabla de multiplicar de esta lista. Para hacerlo, ocupamos crear un ciclo. Veamos, aquí vimos un ciclo, en la línea 43. Dice, para elemento en lista de números. Ahora, ocupamos crear como la manera de crear un ciclo que se repita 10 veces. Entonces, vamos a utilizar un ciclo diferente. A este de acá le voy a poner un comentario. Voy a ponerle, existen solo dos tipos de ciclos, nada más dos. Este de acá, en computación, este ciclo se llama ciclo for. Este es un tipo de ciclo, se llama ciclo for. Cuando veamos Python ya vamos a saber por qué se llama for. For, de hecho, es la traducción de para en español. Hay otro, que es el que vamos a ver ahorita. Y vamos a poner el mismo comentario acá. En computación este ciclo se llama while, que ya ustedes se pueden dar una idea de cómo funciona. Por cierto, esto lo vamos a analizar mejor en algún momento del curso. De momento es, nada más entendamos cómo funciona y apliquémoslo, ya después vamos a saber de dónde sale. Esto digamos que es una introducción para cuando ya programemos realmente con un lenguaje y todo. Este otro ciclo se llama while. Este ciclo de lo que se trata es de que mientras que una condición se cumpla, ejecuto el ciclo. Mientras que la condición se cumpla, ejecuto el ciclo. Entonces, voy a crear una variable acá que se va a llamar contador y va a ser igual a 0. Esta es una variable auxiliar. Es una variable que no tiene un propósito más que hacer algo de manera auxiliar, de manera temporal. Y voy a decir, mientras que la variable contador sea menor a 10, entonces voy a hacer algo. Esta es la manera de declarar este ciclo. Mientras que contador sea menor a 10, esta de acá es la condición. Este es el nombre del ciclo, nada más. Entonces pongo el nombre del ciclo y la condición. Así es como funciona este. En el que tenemos aquí arriba, la sintaxis es diferente. Se usa para cosas diferentes. De hecho, este es el que se usa más, el de abajo se usa un poco menos. Este permite resolver un abanico más grande de problemas, es lo que me refiero. Entonces vamos a decir, mientras que contador sea menor a 10, lo que voy a hacer es, ay no, mentira, esto tiene que empezar en 1, porque las tablas de multiplicar empiezan en 1, digamos 5 por 1, 5 por 2, nunca empiezan en 5 por 0. Entonces tenemos que empezar en 1. Y aquí no tiene que ser menor estricto, tiene que ser menor o igual. Si ustedes lo dejan así, el ciclo da 9 vueltas. Si lo dejan así, da 10 vueltas. Entonces decimos lista resultado punto a añadir, bueno, o append, como es el nombre correcto en inglés. Y vamos a decir,
Eh, esta cosa de acá, esta función de acá de append, es una función imaginaria que yo me inventé. Realmente sí existe, sí existe en Python y con ese nombre y todo. Pero digamos que es una función que yo me inventé que lo único que hace es agarrar la lista y añadirle algo al final. Entonces, por eso se llama append. Append es la traducción de como de añadir. Es como, significa como añadir al final o hacerle un apéndice a algo al final. Por ejemplo, los apéndices de los libros o los apéndices de las tesis o así. Son cosas que vienen al final. Entonces, ahorita pongo un comentario. Bueno, no voy a ponerlo una vez. La función append añade un elemento al final de la lista. Por cierto, existen otras como delete, que lo que hace es borrar un elemento en particular o así. Pero bueno, esta añade un elemento al final de la lista. Y lo que voy a añadir acá es el número de tabla, o sea, el número que me dio el usuario, número tabla multiplicado por el contador. Entonces, por ejemplo, si nos entra un 5, entonces al inicio va a ser 5 por 1. Después va a ser 5 por 2. Después va a ser 5 por 3. Después va a ser 5 por 4. Y así sucesivamente. Cada uno de estos elementos se va a ir añadiendo a la lista. Entonces, así es como yo construyo la lista, una lista parecida a esta. Bastante interesante. Y al final, veamos qué nos dice. Así se resuelve el ejercicio. Dice, guarden una lista su tabla de multiplicar. No dicen qué hacer con la lista, si hay que imprimirla o hay que retornarla. En este caso la vamos a imprimir. Y print de lista nada más. Por cierto, este hashtag lo que significa es que esto es un comentario, esto no es código, esto se ejecuta, no se ejecuta, perdón. Lo que viene con hashtag al inicio no se ejecuta, simplemente se ignora. Y bueno, son comentarios, yo aquí puedo poner lo que sea. Y esto simplemente no se va a ejecutar nunca en el código. Eso es un concepto que existe en los lenguajes de programación. Siempre tienen una manera de poner comentarios. Sin los comentarios es muy difícil entender el código, es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Entonces, por eso es que existen los comentarios. Y bueno, esta es la solución al ejercicio 6. Vamos a pasar al el ejercicio 7, que requiere una manipulación de listas un poco compleja. Ese no lo vamos a brincar. Vamos a resolver el 8. Problema 8. Dice, implemente una función que obtenga el mayor elemento de una lista. Esto es algo bastante fácil de hacer. Para eso nos vamos a basar en este tipo de ciclo. De hecho, es más, voy a copiar esto, porque este ejercicio se parece mucho. Y le voy a poner elemento mayor, así se va a llamar. Y vamos a recibir una lista de números. Ocupamos agarrar cuál es el mayor, básicamente. Em, para hacer esto, lo que vamos a hacer es recorrer toda la lista e ir comparando. Tengo que definir yo algún elemento mayor y después tengo que ir comparando cuál de todos ellos es el mayor. A detenernos acá un minuto y vamos a hacer un dibujito. Las cosas se entienden más fácil con dibujito. Entonces, supongamos que yo tengo una lista que se ve como así. Vamos a hacerla aquí bien grande. Tiene un elemento 3, 8, digamos un 45, digamos un 1, digamos un 300 y digamos un 41. Esa es mi lista. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear una variable temporal. Esta variable temporal me va a servir para llevar cuentas de quién es el elemento mayor que yo tengo hasta el momento. Ay, qué madre.
Bueno, se me hizo más pequeñita la lista de lo que quería. Bueno, voy a crear esta variable temporal en color azul. Voy a ponerle elemento mayor. Así, elemento mayor. Y la voy a igualar a 0, la voy a inicializar en 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es empezar a recorrer la lista, campo por campo. Primero me paro aquí. Y lo que tengo que hacer es una comparación de quién es mayor. Lo voy a escribir acá más fácil. Pregunto si el elemento en cuestión, el elemento que estoy analizando, es mayor a elemento mayor. Entonces lo que tengo que hacer es sobreescribir la variable elemento mayor. La variable que yo de momento consideraba como mi elemento mayor. Y le voy a decir, esta variable temporal va a ser igual a elemento. Este, eh, este numerito acá, elemento, lo que significa es este primer número en el cual yo me paré. Y ahora la idea es ir recorriendo uno por uno e ir comparando quién es mi elemento mayor. Entonces, primero me paro en el 3 y vean que acá en el 3 yo estaría comparando la variable elemento, en este momento es un 3. Y esta otra elemento mayor, de momento es un 0. Entonces 3 es mayor a 0. Aquí hay un 3, aquí hay un 0. 3 es mayor a 0, entonces la condición se cumple. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle que mi variable elemento mayor ahora es igual a elemento. Entonces, aquí ya no tengo un 0, sino que aquí ahora tengo un 3. Y vean qué fácil. Ahora lo que tengo que hacer es seguir recorriendo la lista. Ya no estoy parado aquí. Tengo que seguir recorriendo la lista hasta que llegue al final, o sea, hasta que ya los compare a todos. Vean que ahora estoy comparando el 8. En este caso, elemento es un 8. Entonces pongo aquí un 8, pongo aquí un 3. La condición se cumple. 8 es mayor a 3, sí. Entonces hago el reemplazo. Ya aquí no tengo un 3, sino que ahora tengo un 8. Y bueno, paso al que sigue. Ahora voy con el 45. 45 es mayor a 8. Sí, sí es mayor a 8. Entonces quito este 8 de acá y pongo un 45. Ahora, pues me voy con el que sigue. Ya no estoy en el elemento 45, sino que estoy en el 1. Ahora pregunto, ¿1 es mayor a 45? No, 1 no es mayor a 45. Entonces la condición no se cumple y no hago el reemplazo. Entonces en este momento mi elemento mayor sigue siendo el 45. Ahora bueno, voy a quitar esto, avanzo a la posición que sigue. 300. 300 es mayor que 45. Sí lo es. Entonces quito este y ahora pongo aquí un 300. Finalmente pregunto, ¿41 es mayor a 300? No, no lo es. Entonces al final, elemento mayor es igual a 300, que corresponde al elemento mayor de toda la lista de entrada. Entonces esto es lo que tengo que hacer aquí en este ejercicio. Voy a poner acá, de hecho le voy a poner los mismos nombres. Elemento mayor, de momento es 0. Y después digo, elemento para elemento y en lista números. Ahora aquí lo que tengo que hacer es poner una condición. Si elemento es mayor a elemento mayor, lo que tengo que hacer es un reemplazo. Elemento mayor ahora es igual a elemento. Y finalmente, retorno, no me lo dicen explícitamente, yo lo voy a suponer. Voy a retornar quién es el elemento mayor. Y bueno, esta es la solución al ejercicio 8. Vamos a pasar con el que sigue. Vamos a hacer, bueno, nos vamos a brincar estos dos. Son bastante fáciles, sin embargo, no son algo como que vayan a necesitar para la tarea. Entonces, bueno, nos lo vamos a brincar.
Eh, veamos, escriba una función que permita escribir, escriba una función que escriba los números desde 1 hasta n, donde n lo debe ingresar el usuario. Vamos a hacer el 11. El 11 va a requerir el uso del ciclo while, entonces por eso está interesante, para practicar un poco el ciclo while. Este es el problema 11. Escribe una función que permita escribir los números desde 1 hasta n, donde un n lo debe ingresar el usuario. Entonces hacemos función escribir número, no recibe nada, y ponemos un print y le decimos ingrese el n. En este caso el n es un número, el límite superior, entonces lo vamos a dejar tal cual, así como n, aunque n no signifique nada. Y n es simplemente un input. Y después decimos, tenemos que crear una variable contador, la vamos a igualar a 1, porque vean que vamos a empezar a hacer prints, vamos a empezar a escribir a partir de 1. Entonces contador es igual a 1. Y después decimos, mientras que contador sea menor a n, menor o igual, porque si no, no incluye el n, vamos a simplemente a imprimir contador. Entonces vean que si n es 100, supongamos que n sea 100, contador va a empezar en 1. Entonces, en la primera vuelta, contador es 1, entonces imprime un 1. En la segunda vuelta, contador es 2, entonces imprime un 2. En la tercera vuelta, contador es 3, entonces imprime un 3. Y así sucesivamente hasta el final. Cuando llegue a 99, va a imprimir un 99. Cuando llegue a 100, 100 es menor o igual a 100, o sea, 100 es igual a 100. Entonces va a imprimir un 100. Cuando ya contador sea igual a 101, entonces en ese caso ya la condición va a dejar de cumplirse. Y me acabo de lagunear porque me acabo de acordar que nosotros en ningún momento cambiamos la variable contador. En este caso, contador hay que hacerle un incremento. O sea, contador tiene que sumar 1. Vamos a decir contador más 1. Eso significa que después de imprimirlo, le va a sumar 1 a contador, si no, contador nunca va a cambiar. Entonces el ciclo se ejecutará infinitamente. Eso se llama que el ciclo se encicló. Y aquí pasó igual. En este otro ejercicio pasó igual. Contador es igual a contador más 1. Si no, no se hace el incremento. Se me fue ahí las disculpas. Y bueno, después del ejercicio 11, este está un poco fácil, ya ustedes están en capacidad de reconocerlo y de hacerlo, perdón. Este también, simplemente se parece mucho al ejercicio 4. Y el ejercicio 14 es fácil, lo que tiene es que es muy largo, pero igual no es muy difícil. Vamos a ver un momento la tarea. Vamos a dejar hasta acá los ejercicios, vamos a ver un toque la tarea. Esta es la tarea, esta tarea está en el TEC Digital y se entrega el martes 22, que es un día de estos, es el próximo martes. Vean que se entrega a la medianoche. Realmente no es a las 11:59, como dice ahí, es a las 11:45. No es porque yo me quiera ganar 15 minutos más. El asunto es que el TEC Digital no permite hacer entregas solo en múltiplos de 15, o sea, a las 11, a las 11:15, a las 11:30, 11:45 o a las 12. Pero las 12 ya sería el siguiente día. Entonces, por eso todas las entregas, la fecha máxima, aunque diga ahí medianoche, son 11:45. Siempre van a ser a las 11:45 p.m. Bueno, lo que vamos a hacer tiene que hacer pseudocódigo y los ejercicios acá sí son un poco más elaborados, o sea, requieren un poquillo más de cosas que hacer. Por ejemplo, este les pide saber si un año es bisiesto. Ustedes pueden buscar en Wikipedia de cómo saber si un año es bisiesto o no, tiene ciertas características. Es básicamente hacer unas comparaciones ahí con ciertos cálculos, como unas divisiones.
Después, este ejercicio lo que tiene es que es un toque largo, pero esto sale a punta de ifs y de ciclos. Es básicamente que a uno le dan un monto y tiene que dar vuelto. De eso es de lo que se trata. Después, saber si una palabra es palíndromo o no. Una palabra es palíndromo cuando se lee igual de adelante para atrás. Entonces, aquí se pueden suponer que, que esto es una lista, que no es un texto, sino que es una lista que está metida, que tiene el texto metido adentro. O sea, esto es una lista en la posición, esto es la posición 0 de una lista. Esta es la posición 1 de la lista, la posición 2, la posición 3 de la lista. Eso es algo que ustedes pueden suponer perfectamente para resolver este ejercicio. Y finalmente el ejercicio 4, para saber si un número dado es un número primo. Esto es algo bastante fácil de hacer, simplemente unos ifs con algunos cálculos matemáticos también. O sea, como que si tiene divisores, no sé qué. Y bueno, ahí se los dejo picando. Recuerden que ustedes tienen completa libertad de contactarme, incluso si es fin de semana, incluso si es de noche, lo que sea. Haré el mejor esfuerzo para responderles lo más rápido posible. Y bueno, tienen de aquí al martes. Tienen viernes, sábado, domingo, lunes y martes todo el día. Martes hasta la medianoche. Entonces ahí me pueden preguntar y con todo gusto lo vemos. Eso es toda la clase de hoy. No vamos a resolver más ejercicios de pseudocódigo, lo vamos a dejar hasta acá. Les recomiendo encarecidamente que resuelvan los ejercicios que no resolvimos en clase. Esto porque los ejercicios de programar reales se parecen mucho a estos. Todos estos ejercicios, de hecho, los podemos reciclar y ponerlos en un examen, por ejemplo. Entonces, sí les recomiendo que los resuelvan y que si tienen dudas, pues me pregunten. Y con todo gusto lo vemos. El asunto es que tenemos poco tiempo para ver este tema. Este curso es bastante denso. Entonces, bueno, tenemos poco tiempo, por eso no podemos extendernos más, aunque el tema pues ya nos estaba empezando a gustar y lo vamos a dejar hasta acá. Les agradezco muchísimo la atención y espero que tengan un bonito día. Hasta luego.